La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y hay varias hipótesis con respecto a su fin. Algunos dicen que fue en 1492 con el descubrimiento de América y otros en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, la publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. La Edad Media se divide en tres periodos: la temprana Edad Media, entre los siglos V y IX, la Alta Edad Media, entre los siglos IX y XIII, y la Baja Edad Media, entre los siglos XIII y XV. Características de la temprana Edad Media. El emperador Constantino trasladó la capital romana al este, lo que determinó la fundación de Constantinopla. El cristianismo se vuelve religión oficial, de modo que la Iglesia comenzó un proceso de evangelización para acabar con el paganismo de los pueblos romanos. Esta fue la lucha por imponer el monoteísmo sobre el politeísmo. Tras la muerte del emperador Teodosio, en el año 395, el reino se divide pasando a manos de sus hijos, quedando el reino dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente con el emperador Honorio y el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino con el emperador Arcadio. En el 475, tras la deposición del emperador Rómulo Augustulo, el imperio quedó sin sucesión, lo que determinó en su disolución. A partir del 406 en adelante, los pueblos germanos comenzaron a invadir la península y poco a poco fueron estableciéndose, dando lugar a un conjunto de reinos autónomos, los llamados reinos romanos germánicos. Estos son los antecedentes de los estados medievales. Por otro lado, la economía era el latifundio. Durante esta época decayeron las ciudades y el comercio, dando lugar a una economía más rural. Durante esta época, los musulmanes comenzaron sus conquistas, a las que nombraron guerras santas. Estas se extendieron desde África, Asia Menor, España y Francia, hasta conquistar casi la totalidad de la península, pero al llegar a Francia los detuvo Carlos Martel en la batalla de Poitiers en el año 732. La lucha por contener la invasión musulmana en la península, que inició con Martel, lo continuó Pipino el Breve, que se proclamó rey de España en el año 751 con apoyo del papado. Así comenzaba la famosa dinastía carolingia. En el año 771 comenzó la conquista de estas tierras, que fueron ocupadas por el Islam durante las Guerras Santas por parte del rey Carlomagno. Estas luchas y conquistas realizadas por el Imperio carolingio para imponer la fe cristiana son los antecedentes a las famosas cruzadas y la posterior recuperación del Santo Sepulcro. Un hito que marca el inicio de la Alta Edad Media es la disolución del Imperio carolingio, ocasionada tras la muerte de Carlomagno en el año 814. Posteriormente, en Europa fueron conformándose otros imperios, como es el caso del Imperio Romano Germánico, que tuvo su origen con el emperador Otón. El Imperio Bizantino, por su parte, tuvo un periodo regido por emperadores macedónicos. Sin embargo, más allá de los imperios, en Europa se conformaron pequeños estados donde los monarcas eran elegidos por los señores feudales, como ocurrió con la coronación del conde Hugo Capeto en Francia durante el año 987. Además de estos acontecimientos políticos, un fenómeno de suma importancia fue el de las cruzadas. Estas se iniciaron en el año 1081 con el emperador Alejo I, que solicitó ayuda a los cristianos de Occidente contra los infieles. Las cruzadas organizadas por el papado produjeron el deterioro económico y militar de los señores feudales. Estos hechos dieron pie a la gestación de las ciudades y allí los comerciantes empezaron a prosperar, dando inicio a la burguesía. Durante la Alta Edad Media también fue notable el crecimiento del poder de los papas romanos. Una figura muy importante fue el de Gregorio VII, pues durante su papado se produce la querella de las investiduras.
No obstante, el que da inicio a las cruzadas es Urbano II, cuando tras la solicitud de Alejo I organiza la primera cruzada a Tierra Santa. Otro aspecto a tener en cuenta es que las cruzadas propiciaron el tráfico marítimo, posibilitando la prosperidad de la artesanía y el comercio, cuyo apoyo estaba en el uso de la moneda. La fundación de las universidades también contribuyó al poder del papado, pues allí se desarrollaban fuertemente los estudios teológicos, cuya misión principal era la de definir la realidad que constituía el trasmundo. Por otro lado, en esta etapa hubo un fuerte establecimiento de la sociedad feudal que consistía en un sistema de organización política, económica y social cuya base estaba dada por las relaciones de vasallaje. Este sistema remarcaba la división de estamentos conformados por la nobleza, el clero, los campesinos y artesanos. En cuanto a la realización del destino individual, existieron dos tipos de posiciones, una vinculada a la contemplación, en tanto que lo trascendental absorbiera la realidad, y otra que implicaba un estado de acción ante el destino, en el caso de los señores que se lanzaban a las cruzadas en busca de honor y riquezas. Aquí se fomenta el cantar de gesta. En el plano de lo social surge la vida cortesana, con influencias bretonas islámicas. También se manifiesta una preocupación por el saber que generó una vasta cultura didáctica, donde hubo un desarrollo de la fábula, el ejemplo y el relato. Entre ellos se encuentra la enmarcada comedia de Dante debido a su fuerte intención didáctica. La Baja Edad Media es el periodo que transcurre entre los siglos XIII y XV. En este periodo comenzaron a establecerse nuevos poderes y aparecieron cambios sociales y tecnológicos que dieron paso a la Edad Moderna. En el plano económico, la Baja Edad Media se caracterizó por un ascenso acelerado de la burguesía. La economía rural comenzó a declinar en beneficio de otra en la que el dinero adquiría una importancia incomparable, es decir, se comienza a tener una concepción mercantilista. En cuanto a los aspectos religiosos, el mundo bizantino y el musulmán comenzaron a ejercer fuerza sobre el ámbito del cristianismo occidental. A raíz de esto se produjo una creciente actividad intelectual. Los viejos ideales, es decir, el heroísmo y la santidad, comenzaron a ser reemplazados por otros nuevos, el trabajo, la riqueza y el poder. En cuanto al aspecto cultural, encontramos las siguientes características. A partir del siglo XII, las ciudades comenzaron a crecer a causa del aumento demográfico y de la aparición de nuevas actividades económicas no asociadas a la agricultura. Este crecimiento poblacional y la falta de higiene fueron posiblemente la causa de las terribles epidemias y sobre todo de la llamada peste negra que asoló la Europa occidental desde 1348 y despertó la preocupación de la muerte evocada siempre activamente por el cristianismo. Por otro lado, el humanismo fue un movimiento filosófico e intelectual que triunfó en el siglo XV. Este se produce en Italia durante los siglos XIV y XV y señala una ruta de evasión de la concepción medieval de la vida. Sus precursores más importantes son Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Uno de los principales exponentes de la literatura de esta época fue Dante Alighieri. Este nació aproximadamente en mayo de 1265 en Florencia, Italia, y murió en el año 1321 exiliado en Verona a causa de sus enfrentamientos con el Papa Bonifacio VIII. Creció en el seno de una familia noble güelfa, lo que le permitió acceder a una educación refinada. Aprendió de literatura y retórica con Brunetto Latini, sobre política y leyes con Zino de Pistoia y estudió en la Universidad de Bolonia. Compuso la mayor parte de su obra durante el destierro, un tratado sobre la importancia de la lengua vulgar, de Vulgaria Eloquentia, otro sobre el saber medieval llamado El Convite, y un compendio sobre sus ideas políticas llamado De la Monarquía, mientras escribía su famosa Divina Comedia. Dante fue una persona muy comprometida con respecto al contexto de su época y la realidad de su patria. Para el poeta, el hombre necesitaba guías bien definidas en ambos aspectos de su existencia, la terrenal y la espiritual. Para ello, la Iglesia debía ocuparse de la guía espiritual y a su vez un emperador tendría el papel de guiar en el plano temporal o terrenal. Por tal razón, Dante desaprobaba la injerencia del papado en asuntos del imperio y repudiaba la ambición y la avaricia de algunos papas, que, desviándose de su misión, se abandonaban a pasiones terrenales.
Esta disposición caótica de las autoridades y las constantes pujas de poder llevaron a pensar a Dante en la necesidad de una monarquía universal cuyo modelo se encontraba en el Imperio Romano de Augusto. La Divina Comedia es la obra más importante de Dante Alighieri. Fue originalmente llamada comedia, pues el adjetivo divina fue agregado posteriormente por un poeta coetáneo llamado Giovanni Boccaccio. Si bien hay discrepancias con respecto a la fecha en que fue escrita, se sitúa a principios del siglo XIV, aproximadamente entre los años 1304 y 1321, fecha en que murió, por lo que es probable que se haya demorado alrededor de unos 20 años en escribirla. Estructura de la obra. Esta está dividida en 3 cánticas: Inferno, Purgatorio y Paraíso, las cuales a su vez están divididas en 33 cantos cada una, más un proemio que sirve de introducción. La suma de todos sus cantos da el número 100, un número considerado divino en esa época. Se dice que la estructura y los versos se refieren al número 3 o múltiplo de este en homenaje a la Santa Trinidad. Estructura de la Divina Comedia. Está dividida en 3 cánticas, llamadas Inferno, Purgatorio y Paraíso. Estas, a su vez, están divididas en 33 cantos cada una, más un proemio que le sirve de introducción. La suma de todos sus cantos da el número 100, que en esa época era un número considerado divino. Se dice que la estructura y los versos se refieren al número 3 o múltiplos de este en homenaje a la Santa Trinidad. El argumento de la obra es bastante simple. Se trata de un sueño que tiene Dante, donde recuerda haberse perdido en una selva oscura y al intentar salvarse de unas criaturas que amenazan su vida, escapa y se encuentra con el famoso poeta Virgilio, quien será su guía a través del infierno y el purgatorio, para luego continuar su viaje junto a su amada Beatriz hasta las puertas del paraíso, y a partir de allí será guiado por San Bernardo hasta el Empirio, el lugar donde se encuentra con Dios. El personaje va a ir contando cómo está conformado tanto el infierno como el purgatorio y el paraíso a través de diálogos que va manteniendo con algunas almas durante el camino. El legado de Dante. La Divina Comedia es una obra que aspira a inmiscuirse en la experiencia humana utilizando una forma poética que no solo es exquisita sino también expresiva, pero con un fuerte apego a lo concreto y a los hechos. Es por eso que en sus páginas nos adentramos a la época medieval, ya que las referencias al contexto configuran una doble realidad donde el sueño de Dante se relata juntamente con las experiencias de su vida, del drama de su patria y de la época. Todo esto viene a funcionar como una analogía al mundo entero. A continuación, se desarrollarán los sentidos presentes en la Divina Comedia, usando como ejemplos partes del canto 32 del Infierno. La Divina Comedia es una obra polisémica que debe ser leída e interpretada según varios sentidos. El primero de ellos es el sentido literal, que es aquel que no avanza más allá de la letra de las palabras convencionales. En el canto 32 del Infierno, el sentido literal es el paso de Dante personaje por Caína y Antenora, la primera y la segunda parte del círculo del noveno del infierno, donde los traidores a su familia y a la patria cumplen su castigo sumergidos en un río helado llamado el Cósito. El segundo sentido presente en la obra es el alegórico, y es lo que está oculto bajo el sentido literal de las palabras. Este sería que Dante nos muestra el castigo que se obtiene por traicionar a la propia familia o a la patria. Por otro lado, el tercer sentido es el moral, y aquí se debe buscar una enseñanza terrenal, es la parte didáctica del sentido literal. En el canto 32, la enseñanza moral es no traicionar a la propia familia debido al lazo sanguíneo y afectivo, y además hacer leales a nuestra patria, ya que es la que nos acoge y nos brinda nuestros derechos. Por último, el cuarto sentido es el anagógico, y Dante dice que es un sentido superior relacionado a nivel espiritual. El sentido que se esconde es que, así con la misma frialdad que estas almas traicionaron a la patria y a su propia familia, así serán castigados, congelados para toda la eternidad. En el canto 32 del Infierno se ven reflejadas las luchas políticas por las que atravesó Dante durante la época en que vivió. Podemos notar que a través de estas figuras ejemplares y sus parlamentos, Dante reconstruye los hechos que protagonizaron las crisis entre las facciones. Estos aspectos van configurando un posicionamiento acerca de la querella entre gibelinos y güelfos
que dejan ver la indignación de Dante hacia la conducta de los representantes de la Iglesia y del partido de los güelfos negros. La crisis que tuvo lugar puntualmente en la Italia septentrional, donde Dante residía antes del exilio, se generó a raíz de la lucha entre el imperio y el papado, ambos representantes del orden universal. En el canto 32 podemos encontrar personajes históricos involucrados en las luchas entre las facciones de Florencia. Uno de ellos es Caimisión dei Pazzi, que, según Crespo y Gutiérrez García, pertenecía a una familia gibelina del Valle del Arno y mató a traición a su pariente consanguíneo, Ubertino dei Pazzi. Carlino entregó por dinero a los negros de Florencia al castillo de Piantra-Vigne, a consecuencia de lo cual fueron muertos muchos blancos. Aquí Dante hace mención de dos personajes, uno de manera directa y otro de forma indirecta, para plasmar el conflicto y sus consecuencias trágicas, sobre todo en el caso de Carlino, en tanto que provocó la muerte de muchos güelfos blancos, bando al que Dante pertenecía. En Antenora, Dante interroga a Bocca degli Abati y lo trata de forma despectiva, lo que manifiesta la profunda aversión hacia el traidor a la patria. Podemos identificar la referencia a la batalla de Monteaperti, en donde los güelfos, en manos de Farinata degli Uberti, jefe de los gibelinos, fueron derrotados y luego expulsados en 1260. La participación de Bocca estuvo ligada a la traición a los güelfos, contribuyendo a la destrucción de Florencia. Por ello es condenado al noveno círculo, a diferencia de Farinata, ubicado en el sexto círculo, que a pesar de haber sido jefe de los gibelinos es respetado por Dante, pues regresó a Florencia para defenderla, perdiendo su vida en el intento. La concepción del espacio en el universo dantesco se vio influenciado por algunas ideas, obras y autores de la época. Por un lado, la concepción aristotélica ubica a la Tierra como centro del universo donde todo gira en torno a ella. Por otro lado, por el contexto de la época, es posible ver que en la Divina Comedia hay una mezcla del mundo cristiano y pagano. El descenso a los infiernos pudo haber sido influenciado por la Eneida de Virgilio. También pudo estar influenciado por el Islam y el mito del descenso al infierno de Mahoma. Distribución del infierno en la Divina Comedia. Bajo la montaña de Sión, en el hemisferio boreal, se encuentra el infierno, que tiene una forma de cono invertido que está dividido en 9 círculos que van decreciendo. Este se divide en dos, en alto infierno, que son los primeros 5 círculos, y el bajo infierno, que son los últimos 4, es decir, del sexto al noveno círculo. Ambos están separados por una gran muralla de hierro. Al final del noveno círculo está Lucifer, que según la creencia cristiana cayó de cabeza y formó un embudo que es el infierno. Dite es un ángel gigante de 3 cabezas con alas de murciélago que sopla y congela el río Cósito. Configuración del purgatorio en la Divina Comedia. De la tierra removida por Lucifer en su caída se formó una gran montaña antípoda a la de Sión, la montaña del purgatorio, y una de las grietas que se formó en esta caída es por donde fluyen las aguas del Leteo. A la inversa de los círculos infernales tenemos las 7 cornisas del purgatorio que se identifican con los 7 pecados capitales, y este termina en la cima con el paraíso terrenal que se llama Edén. Esta parte del universo se ubica en el hemisferio austral y está conformado solamente por agua. Ninguna persona viva es capaz de llegar a esta parte de la tierra. Configuración del paraíso en la Divina Comedia. Luego del Edén llega el paraíso, que está conformado por 9 esferas concéntricas. Las 7 primeras se corresponden con los cielos planetarios, mientras que la octava es el cielo de las estrellas fijas. La novena es la llamada primer móvil.
Este está rodeado por el Empirio, que es aquí donde se encuentra Dios, el cual está en el centro de una rosa llamada la rosa de los justos. En 9 ensayos dantescos, Borges expone una hipótesis sobre la aparición de Ulises en el infierno dantesco. Según dicen, que a Ulises lo incita su propio deseo egoísta, mientras que a Dante lo obligan fuerzas superiores. Borges está de acuerdo con estas hipótesis que sostienen otros estudiosos, pero agrega que en ellas se encuentra también un error, que es que mientras la acción de Ulises es el viaje en sí, la acción de Dante es la escritura de la Divina Comedia, porque el personaje ha perdurado más que el propio autor. De modo que Dante se asemeja a Ulises en su travesía, ya que éste también se arriesgó y navegó por aguas prohibidas. Esta semejanza se funda en que Dante, pues, habría simbolizado en tales pasajes un conflicto mental. Yo sugiero que también lo simbolizó, acaso sin quererlo y sin sospecharlo, en la trágica fábula de Ulises, y que a esa carga emocional se debe su tremenda virtud. Dante fue Ulises y de algún modo pudo temer el castigo de Ulises. Diferencias entre Dante y Ulises según Borges. En Ulises, la sed de conocimientos era aún mayor que los afectos familiares. La audacia de su aventura es tal que con un solo barco y unos pocos compañeros se lanza a lo desconocido. Por esto su nave es tragada por el mar y Ulises arderá perpetuamente en el círculo infernal de los falsarios como castigo a su soberbia y a su falsedad retórica. Por otro lado, el peregrinar de Dante es, sin embargo, lleva a la visión beatífica y al mejor libro que han escrito los hombres, y la sacrílega aventura de Ulises desemboca en el infierno. A Dante no lo guiará la soberbia sino la razón iluminada por la gracia.